Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, para los que no me conozcan, me presento de rápido. Mi nombre es Jesús Alvarado, fisioterapeuta y entrenador. Estas dos profesiones me hacen tener un enfoque más orientado hacia lo clínico deportivo, y vamos a hablar de un tema que desafortunadamente sigue siendo bastante controversial, a pesar de que pues existen estudios a lo largo del tiempo. Y también hay que ser realistas hasta cierto punto, darnos cuenta que no vamos a acabar con los mitos de la noche a la mañana, ¿va? Antes de comenzar, voy a hablar de algunos temas, algunos conceptos, los cuales los vamos a ir desmenuzando poco a poco. Tampoco voy a hablar así con tecnicismos súper complicados, pero si vamos a hablar de movilidad, vamos a tener en cuenta algunos términos relacionados a la física, pero de una forma muy simplificada. Estamos acostumbrados a confundir este concepto y lo confundimos pues con otros conceptos que sí están relacionados a la movilidad, pero no es lo mismo. Hay un par de autores que tienen bastante peso, bastante relevancia a nivel mundial con temas relacionados al entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza abarca un espectro sumamente amplio. Cuando hablamos de fuerza no me refiero al powerlifter, al halterista, al bodybuilder. El entrenamiento de fuerza es tan amplio que abarca las tres grandes esferas del ejercicio físico. Y estas tres grandes esferas son evidentemente la salud, el alto rendimiento y obviamente la recomposición corporal. Para las personas que aún se pregunten cómo sabemos si ya nos encontramos en un rendimiento decente o si ya nos podemos nombrar o autonombrar como atletas de alto rendimiento, pues básicamente hay que ponernos a pensar. Si tu performance, más bien, si tu vida, el 80% de tu vida gira en torno a tu performance, alrededor de tu rendimiento, y como un plus vives de ello, pues ya eres de alto rendimiento. Si entrenas 4, 5, tal vez 6 veces a la semana, de forma recreativa, tal vez puedas tener altos niveles de fuerza, pero tu vida no gira en torno a tu rendimiento, no eres atleta de alto rendimiento. Este par de autores que mencioné hace unos minutos son Michael Boyle y Gray Cook. En los libros de anatomía, sobre todo anatomía ya descriptiva, se nos han descrito que tenemos tres tipos de articulaciones. La movilidad tiene mucho que ver con la función articular. Hay un tema que es bastante profundo, se le llama artrología. Es esta parte de anatomía que se encarga de estudiar los componentes articulares, y se nos han descrito en términos muy simplificados tres tipos de articulaciones. Básicamente, las que se mueven mucho, las que se mueven más o menos y las que no tienen nada de movimiento, las que es imposible manifestar movimiento ahí. Y sí, les voy a poner un par de ejemplos de cada una. Las articulaciones que no tienen nada de movimiento se les conoce como articulaciones de sinartrosis. Y el ejemplo más común es el cráneo. El cráneo no es un hueso, a pesar de que parece una esfera casi perfecta, no lo es, son 6 huesos, están articulados. Pero, pues a ver quién puede mover sus huesos del cráneo, ¿no? Realmente nadie. Del segundo tipo de articulación, las que tienen más o menos movimiento, casi imperceptible, pero sí se mueven, se les llaman anfiartrosis. Estas articulaciones las encontramos, por ejemplo, en la caja torácica, en la columna vertebral. Más adelante vamos a ver imágenes de ello. Y si ustedes respiran muy profundo, toman una inspiración muy forzada, van a notar cómo su caja torácica se va expandiendo, ¿no? Son sus costillas moviéndose. No es el mismo movimiento que tienes en tu hombro, no es el mismo movimiento que tienes en la cadera o en el tobillo, pero sí se mueven. Y por último tenemos las articulaciones de tipo diartrosis, que tienen muchísimo movimiento. Estas pues son todas las que conocemos, ¿no? El hombro, el cuello, la columna, la cadera, el tobillo y todas ellas. Ahora, antes de comenzar ya a avanzar con las diapositivas, me gustaría hacer una pregunta. Levante la mano quien durante la actividad física o el entrenamiento en alguna ocasión se ha lesionado. ¿Quién ha sufrido algún tipo de lesión? Okay, bastantitos. El índice o incidencia en lesiones es algo relativamente común. Estamos acostumbrados a entrenar con dolor, estamos acostumbrados a entrenar con algún tipo de lesión. Levante la mano quien alguna vez se ha lesionado los hombros, uno o ambos hombros. Okay, levante la mano quien se ha lesionado la columna, quien ha tenido la famosa lumbalgia, ¿no? Y quien se ha lesionado la rodilla. Okay. Menciono estas tres porque en orden jerárquico son las tres articulaciones que tienden a lesionarse con mayor frecuencia. ¿Ustedes creen que la movilidad tenga que ver con este tipo de condiciones? Levante la mano quien dice que sí. ¿Tiene que ver la movilidad?
Levante la mano quien piensa que no. Nadie. Okay. Vale. Entonces, ¿la movilidad tiene que ver con las lesiones? Sí. No lo es todo, por supuesto. Tiene que ver. Hay una relación muy, muy estrecha. Y justamente vamos a hablar de ese tema. Michael Boyd y Gray Cook son este par de autores que en el libro de entrenamiento funcional te simplifican todo esto que te acabo de explicar de las tres articulaciones, las que se mueven mucho, las que se mueven poco y las que no se mueven absolutamente nada. Te lo simplifican de una forma muy práctica y nos proponen una teoría que se le llama joint by joint. En español la podríamos traducir como articulación a articulación. Y esta propuesta te dice que de las tres vamos a quedarnos con una clasificación en dos: las articulaciones de tipo de movilidad y las articulaciones de tipo de estabilidad. Entonces, aquí, ¿tiene alguna relación la falta de movilidad con la incidencia en lesiones? Que ya me mencionaron, más o menos, cuántas personas han sufrido algún tipo de lesión. Pero, realmente, de los que se han lesionado alguna vez, ¿cómo saben que están lesionados? Realmente, ¿quién podría decir, sí, sí me he lesionado, aquí me dicen el dolor, ¿ok? ¿Saben si están lesionados o si solo tienen dolor? Porque realmente son dos condiciones bien diferentes. Sería la movilidad también. La incapacidad para moverte, ¿no? Cierto rango de movimiento, a lo mejor. Ok, incapacidad para moverte en cierto rango de movimiento. Que vamos a aclarar que todavía no conceptualizamos como tal lo que es el término de movilidad, ¿va? Pero sí vamos a eso. Muchas veces en nuestro cuerpo se desencadenan reacciones protectoras ante la falta de movimiento, ante la falta de fuerza, ante la falta de propiocepción, y puede que en consecuencia de ello comiences a manifestar un poco de dolor en el hombro, en la rodilla, en la cadera, pero eso no necesariamente es una lesión, ¿va? El dolor es un espectro sumamente complejo, del cual pues seguimos estudiando bastante, ¿no? ¿Por qué sentimos dolor? Hay un modelo, aquí tenemos un poquito de texto, que nos habla del modelo del organismo inocente. Esto es bien sencillo. Como lo dice en la diapositiva, dentro de nuestros primeros años de vida, estos años son cruciales para el desarrollo de tu sistema inmune, de tu sistema nervioso central y obviamente de los sistemas adaptativos. Un niño de 2 años, 3 años que crece sumamente sobreprotegido, con una mano siempre detrás, no va a tener una buena relación con este modelo, y eso significa a lo que actualmente o coloquialmente conocemos como las personas que son chilloncitas, ¿no? El dolor, todos sentimos dolor. ¿Has escuchado hablar alguna vez de lo que se le conoce como el umbral de dolor? Ok, que no, que tal persona tiene más umbral de dolor que yo y tal otra tiene menos umbral de dolor que yo, cuando la realidad es que todos, absolutamente todos, tenemos el mismo umbral de dolor. Lo que a mí me duele, te va a doler a ti, y es normal, es biológico. Lo que cambia es la tolerancia al mismo. El umbral va a ser exactamente el mismo. Yo voy a poner, por ejemplo, una fogata aquí al lado de mí y voy a colocar mi mano. Aquí ya voy a sentir el calor. Voy bajando gradualmente y ese calor, esa termocepción, se comienza a transformar en dolor. ¿Están de acuerdo? Y mientras más bajo, obviamente más me va a doler. Y si yo tengo una persona al lado de mí y pone la mano exactamente a la misma distancia que yo, va a sentir exactamente lo mismo, a menos de que exista una condición patológica, ¿sale? Lo que a mí me duele, le va a doler. La diferencia es si yo me aguanto más, si yo me hago el valiente. El umbral de dolor es exactamente el mismo, ¿vale? Por lo tanto, pues no sería tal vez lo más interesante relacionar un dolor, un episodio doloroso, con una lesión. Aquí, el tejido no contiene dolor, pues sí. En todo nuestro cuerpo tenemos muchos tipos de receptores. Estos receptores se van a encargar de, pues vaya, responder ante señales de luz, como por ejemplo tus ojos, que tienen fotorreceptores, ¿no? Señales dolorosas, por ejemplo en tus tejidos como ligamentos, tendones, músculos, tenemos algo que se llama nocioceptores. En la piel tenemos termorreceptores que se encargan de cuantificar o medir los cambios de temperatura. Pero no significa que en tu piel tengas temperatura, que en tus ojos tengas luz o que en tus tejidos tengas dolor, ¿no? Tienes receptores. Por lo tanto, aquí, esta es la realidad. Sí, puede existir dolor sin un daño en un tejido, ¿vale? ¿A ti te duele el hombro? Sí, realmente, pues obviamente te creo, pero eso no es necesariamente una lesión. Eso es importante darnos cuenta. ¿Por qué? Por algo que se llama hipersensibilización central.
Si alguna vez has tenido alguna molestia en el hombro y ya fuiste con tu fisioterapeuta de confianza, fuiste el ortopedista, fuiste el traumatólogo y pues nada más no te dan solución, te sigue doliendo el hombro cuando haces bench press, pues realmente hay que voltear a ver otros espectros, ¿no? Te voy a poner un ejemplo bien sencillo de cómo funciona esta hipersensibilización central y posiblemente, estoy casi seguro que les ha pasado a más de uno de ustedes aquí. Imagínate que yo voy caminando por la calle y de repente se mete una piedrita en mi zapato. Eso nos ha pasado absolutamente a todos. ¿Están de acuerdo? Después de un determinado momento me doy cuenta, porque pues, obviamente en mi planta del pie tengo muchísima sensibilidad y yo tengo tres opciones. La primera, sacar la piedrita. Segunda, preguntarme por qué me está doliendo. O tercera, pedir ayuda. Si tengo poquito sentido común, ¿qué voy a hacer? Sacarme la piedrita. Retirar la piedra. ¿Están de acuerdo? Okay. Si tengo tantito sentido común. Lo más normal del mundo sería que yo al retirar esa piedrita, yo puedo seguir caminando sin ningún problema, ¿va? Porque ya retiré el agente externo. Pero, en una de cada 4 personas, esto sí sucede. Retiramos la piedra y sigue doliendo, ¿va? Sigue doliendo una calle, 2 calles o hasta que llegues a tu casa, pero ya retiraste la piedrita. Esa piedrita no necesariamente te generó una lesión cutánea, no te provocó un esguince de tobillo, no, pero te sigue doliendo. Y eso se llama hipersensibilización central. Y eso pasa exactamente igual en el entrenamiento. Vamos a explicar por qué. Ahora, ten en cuenta que pues el organismo es muy inteligente, es una máquina casi perfecta, ¿no? De hecho, las computadoras más avanzadas están intentando replicar en la medida de lo posible la función cerebral. Ten en cuenta que, pues sí, tu cerebro es la computadora central de todo nuestro organismo. Ahora, aquí tenemos una propuesta, una definición de lo que podría venir siendo el dolor. El dolor se entiende como una sensación desagradable, pero a la vez subjetiva. ¿Es fácil cuantificar el dolor? La realidad es que no. Algunos fisioterapeutas, colegas míos, han estado acostumbrados con el paso del tiempo a cuantificar este dolor con del 1 al 10, ¿qué tanto te duele? ¿No? Pero pues, la realidad es que el dolor es un tema totalmente subjetivo, ¿no? No es medible, no es cuantificable. Cada persona va a tener una percepción totalmente distinta. Y eso es algo enteramente sensorial, ¿sale? Entonces, el dolor aparece cuando tenemos una posible amenaza, cuando el cerebro detecta una posible amenaza y necesita dar una señal protectora. Esa señal protectora nosotros, o al menos nuestro cerebro, la entiende como dolor. Por eso sentimos dolor. En resumen, sentimos dolor porque el cerebro detecta una sensación que puede ser potencialmente riesgosa para tu organismo, aunque no lo sea. Y aquí tenemos 2 conceptos que vamos a abordar un poquito más adelante, que son los famosísimos placebos, pero también tenemos al antagonista, que es el nocebo, ¿va? Un nocebo siempre se va a definir como algo que te hace daño porque tú crees que te hace daño, ¿va? No necesariamente porque sea algo riesgoso para ti. Entonces, el dolor pues no es la mejor manera de expresar pues realmente lo que sucede en tu interior. Aquí tenemos una lista de componentes que pueden desencadenar dolor articular, muscular, tendinoso, donde sea. En primer lugar, el estrés, ¿no? Si tú te estresas vas a sentir dolor. ¿Qué es el entrenamiento, chicos? Es un estresor, ¿vale? El organismo no está preparado biológicamente para romper su homeostasis cuando estás entrenando, ¿estás de acuerdo? Tú rompes este sistema de equilibrio interno y también externo al mismo tiempo. Por lo tanto, el estrés pues va a desencadenar dolor, incluso fisiológicamente. Si hablamos, hay una hormona muy famosa, ¿cómo se llama? El cortisol, ¿no? Entonces, el estrés es un factor que puede desencadenar dolor. En segundo lugar, tenemos, muy importante, el daño tisular. Tisular hace referencia a tejidos, cualquier tipo de tejido. En el organismo se han descrito 4 tipos de tejidos. Sin entrar en tanto profundidad, pues obviamente tenemos el tejido nervioso, que pues, está en las neuronas, sistema nervioso central y demás, ¿no? Tenemos el tejido muscular, creo que ya sabes dónde está. El tejido conjuntivo, que es el que tenemos, pues vaya, en algunos componentes como ligamentos, tendones, cartílago. Y tenemos al tejido epitelial, ese no nos interesa tanto. Entonces, un daño en un tejido va a desencadenar dolor. ¿Alguien sabe por qué? ¿A quién de aquí se le ha inflamado algo? Lo que sea. Sí, el tobillo, la encía, el estómago. Todos hemos pasado por un proceso inflamatorio, ¿no? Todos. La inflamación es algo que nosotros relacionamos con el dolor. Si tú te esguinzas el tobillo, a los 20 minutos el tobillo va a estar del tamaño de un tamal, ¿no? Ok, eso es un tobillo inflamado.
Obviamente esta inflamación se puede desencadenar en muchas otras situaciones. Estamos en un congreso de culturismo natural y creo que la inflamación tiene muchísimo que ver incluso con la hipertrofia. A nivel biológico, tú necesitas inflamación para que tus músculos puedan crecer. Entonces, ¿la inflamación está relacionada con el dolor? Sí, obviamente. ¿Pero la inflamación será mala? No. La inflamación es necesaria, es el principal recurso que tiene tu cuerpo para la reparación de ciertos tejidos. Reparación de tejidos que han sufrido un daño tisular, ¿va? Entonces, esta inflamación obviamente va a desencadenar dolor. Si alguna vez han escuchado hablar de algunos términos como estrés metabólico, tensión mecánica, pues relaciónalo totalmente con un proceso inflamatorio. Hace unos años se seguía creyendo que... ¿Todos saben qué son las agujetas? Las DOMS, el embaramiento, cuando no te puedes parar, ¿no? Después de ser pierna modo bestia. Ok, esas agujetas hace unos años se seguían relacionando con la acumulación de un ácido que se llama ácido láctico, ¿cierto? Ese ácido láctico es muy importante para el organismo, ¿no? Realmente no hay ningún tipo de registro que relacione la acumulación de ácido láctico o lactato con la sensación de dolor. No hay relación alguna. Si tú llegas a sentir embaramiento, pues hay que relacionarlo más con un proceso inflamatorio porque estresaste a los tejidos. Los sometiste a una carga, a una demanda mecánica para las cuales no estaban preparados. Por lo tanto, aquí se desploma uno de los mitos que estábamos creyendo durante toda nuestra vida, ¿no? Nuestra vida de entrenamiento. El no pain, no gain no te va a hacer ganar más, ¿vale? El entrenar modo bestia no es mejor. Es muy probable, muy probable que en una sesión intensiva de entrenamiento sientas embaramiento y va a ser normal, va a ser biológico. Pero si alguien me pregunta, oye coach, entrené pierna y no me duele nada, ¿entrené mal? No. Si tienes una buena programación del entrenamiento, no es necesario buscar ese tipo de percepciones a nivel sensorial, ¿va? Es como siempre les digo, ¿no? Yo no te entreno para cansarte, te entreno para que mejores. Por otro lado, en otro punto pues, está la falta de sueño. Todos sabemos que el sueño es sumamente importante, igual si hablamos de procesos hipertróficos. ¿Sí sabían que cuando tenemos ausencia de ejercicio es cuando nuestras hormonas anabólicas actúan de mejor manera, ¿no? En el sueño se pueden clasificar algunos ciclos como ciclos circadianos, hay fases del sueño, y en específico hay una donde la testosterona y somatotropina toman protagonismo en la construcción muscular. Por eso es importante que duerman bien, es importante la higiene de sueño, ¿va? El siguiente punto, preocupaciones, miedo, ansiedad. Sí, hay neurotransmisores que incluso pueden desencadenar procesos catabólicos. El catabolismo no hay que espantarnos con esa palabra, sí es una vía metabólica de destrucción, pero para la obtención de energía, o sea, no significa que estás perdiendo masa muscular, ¿vale? Si te estresas. Por otro lado, también tenemos malos hábitos, y estos últimos puntos de aquí son bien importantes. Hipervigilancia, kinesiofobia y nocebos. Más adelante voy a profundizar un poquito en ese tema, pero levante la mano, ¿quién cree que la técnica es muy importante para la prevención de lesiones?